Ahora estoy grabando. Ya. Buenísimo. Entonces, partamos primero por esto de acá que es congruencia. Entonces, bueno, la congruencia son cuando tengo dos figuras que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Por ejemplo, todas las figuras que tengo acá son exactamente iguales. De hecho, si es que yo quisiera como desplazarla, son exactamente iguales, en tanto forma como en tamaño. Lo que implica, por ejemplo, que en este cuadrado, bueno, es lógico en un cuadrado, todos los ángulos miden lo mismo, porque bueno, así son los cuadrados, pero en este triángulo, este vale lo mismo que este ángulo, porque son iguales. Y eso, la congruencia en realidad es un concepto que se utiliza como para distintas figuras, pero vamos a estudiar como más a fondo la congruencia de los triángulos, porque son chéveres los triángulos y bueno, son interesantes. Entonces, eh, ya, hay distintos criterios de congruencia de triángulos que nos van a ir diciendo como, ya, que nos van a ir ayudando a que cuando nosotros veamos un triángulo, digamos como, sí, esto es congruente con este otro. Y esos criterios son, primero, el criterio lado, ángulo, lado, que básicamente me dice si es que estos dos triángulos son congruentes, que congruencia se denomina con ese simbolito de ahí, bueno, este símbolo de acá, básicamente me está diciendo que si es que estos lados que están marcados en verde, este es igual a este, y los lados correspondientes en azul son iguales, y el ángulo que se sostiene entre estos son iguales, entonces los triángulos son congruentes. ¿Se entendió eso? Porfa, si me lo pueden confirmar por el chat o por micrófono, si se entendió ese criterio. ¿Se entendió? Bien. ¿Me confirman, por favor? Asumiré que el silencio es un sí. Por favor, si es que en algún momento no entienden de verdad, por favor, párenme. Después, el criterio ángulo, lado, ángulo, que básicamente yo tengo dos triángulos, yo puedo afirmar la congruencia entre estos si es que tengo un lado y los ángulos que son adyacentes a ese lado, es decir, este alfa y este beta, son iguales, entonces, bueno, además de que el lado es igual, entonces los triángulos son congruentes. No hay nadie, ya no hay nadie. Después el otro criterio es lado, 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 que básicamente es más simple y más racional, es si es que los tres lados de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son iguales, son congruentes. Muy simple. Y luego está este otro criterio que es lado, lado, ángulo mayor, que en realidad se usa muy poquito y es un poco más complicado de entender, que es si es que yo tengo un lado marcado en verde y tengo un ángulo que es el ángulo mayor, que es el este, y el lado que se opone a ese ángulo, que es el lado rojo, son iguales, entonces los triángulos son congruentes entre sí. Y eso sería con los criterios de congruencia. Y después podemos hablar de semejanza. Pero antes de eso, ¿está todo bien hasta ahí? Por favor, contéstenme por el chat o por micrófono o lo que sea. Si es que está todo bien. Ya, perfecto. Ya. Entonces, semejanza es cuando dos figuras tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Por ejemplo, estos círculos, este triángulo y este cuadrado. Y la semejanza se denota con esta como curva loca. Entonces, cosas que tomar en cuenta. Todos los círculos y circunferencias son semejantes entre sí. Todos los círculos siempre tienen la misma forma. Al final, si es que el círculo es un poco más grande o más chico, sigue teniendo forma de un círculo. Entonces son todos semejantes entre sí. Y todos los polígonos regulares, mucho ojo ahí con que sean regulares, son semejantes. Y vamos a hablar de polígonos regulares un poquito más adelante.
Y, por ejemplo, tenemos un cuadrado grande y un cuadrado chico, ambos tienen como la forma del cuadrado, pero uno es más grande y uno es más chico, entonces son semejantes. Y acá de nuevo tenemos criterios de semejanza de los triángulos, porque los triángulos son choros y, bueno, los estudiamos más a fondo. Eh, em, entonces, en cualquier, como la gracia de la semejanza es que, como son la misma forma, pero distinto tamaño, yo puedo establecer una razón de semejanza, una relación entre estas dos figuras, que se llama la razón de semejanza. Básicamente, si es que yo tengo un triángulo ABC que es semejante a un triángulo DEF, yo puedo establecer esta como proporción entre sus lados que me va a dar un valor constante. Y ese valor constante va a ser como una constante, valga la redundancia, que nos va a ayudar a poder, por ejemplo, si es que tuviéramos la afirmación de que dos triángulos son semejantes, nos falta, por ejemplo, saber cuánto vale un lado de alguno de ellos, podemos utilizar la constante y esta constante, por muy básica que se vea, en realidad nos aporta mucha información. Entonces, los criterios, si se acuerdan, son exactamente los mismos que para congruencia, con la diferencia de que en lugar de que los lados sean iguales, es que estén en la misma proporción. Es decir, el lado, ángulo, lado, tengo que tener el ángulo, los lados que lo sostienen, y tienen que ser proporcionales. Es decir, este es proporcional a este, en la misma razón que este es proporcional a este. Y eso se expresa con la constante K por B. O sea, porque este mide B, K por B me va a dar el otro. Ojo que acá lo dibujé más chico, porque se ve más como didáctico, pero puede ser que a mí me den un triángulo y me digan que la constante, como, me den como el triángulo chico, por decirlo así, y yo tenga que encontrar como el triángulo grande, o al revés. Después está la ángulo, lado, ángulo, que es lo mismo que para congruencia, solo que con los lados proporcionales. Y lado, 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 que es lo mismo, solo que, de nuevo, los lados proporcionales, y mucho ojo que tiene que ser la misma proporción. Siempre es K. K por A, K por B, K por C. Si es que, por ejemplo, acá fuese W por A, entonces ya no son semejantes, siendo W otra cosa. Y acá de nuevo lo mismo, lado a lado, ángulo mayor, y lo mismo. En lugar de ser iguales, son proporcionales. Y eso. Y eso con semejanza y congruencia de triángulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Por micrófono, por chat, confirmarme si estamos bien o no estamos bien. Ya. Buenísimo. Después, tenemos los elementos secundarios del triángulo, que probablemente han escuchado hablar del primero, que es la altura, como la Rosalía. Y la altura es un trazo que cae perpendicular, va desde un vértice y cae perpendicular, como cae perpendicular desde un vértice. Y si es que yo trazo las tres alturas de un triángulo, se juntan en este punto de acá, que se llama ortocentro. Y eso. Y mucho ojo, que en un triángulo obtuso, que recordando que un triángulo obtuso es aquel que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, la altura puede caer fuera del triángulo. Si se fijan, si yo trazo la altura desde este vértice, cae acá. Y eso no es parte del triángulo, pero es la altura igual. Suena como poco intuitivo, pero así es. En cambio, por ejemplo, la de este vértice cae acá, y la de este vértice cae como ahí, supongo. Bueno, cae donde cae. Y eso. Después tenemos la bisectriz, que la bisectriz es un trazo que divide un ángulo exactamente en dos partes iguales. O sea, si yo trazo esta bisectriz y este vale alfa, este también vale alfa. Y todo este junto vale 2 alfa. Y si es que yo trazo todas las bisectrices de un triángulo,
el punto donde se intersectan se llama incentro y ese punto equidista todos los lados del triángulo. Es decir, desde... espero que hagan tanto. Desde el centro hasta un vértice, dista lo mismo, que de acá hasta acá, que de acá hasta acá. Y no sé si se nota la diferencia con las líneas. Y además, es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Inscrita es que va adentro. Eso, después tenemos la transversal de gravedad, que es una recta que pasa desde un vértice y va hasta el punto medio del lado opuesto. Es decir, esto vale lo mismo que esto. Este vale lo mismo que esto. Y las transversales de gravedad se cruzan en el centro de gravedad y generan esta particularidad que el trazo se queda en una proporción de 12:1. De 12:1. Es decir, si es que este pedacito de acá vale 3, este pedazo como desde el centro de gravedad hacia el lado vale 3, el de acá vale 6. Y eso es una propiedad y se cumple siempre. Y además, en particular, si es que el triángulo es rectángulo, recordando que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, la transversal de gravedad es igual a las otras mitades de la hipotenusa. De la hipotenusa. Y además los triángulos, cuando yo trazo las transversales, generan triángulos equivalentes. Un triángulo equivalente a otro es aquel que tiene igual área. Y eso es equivalencia. Y si es que yo trazo el área de las tres transversales, me quedan 6 triángulos equivalentes. Después tenemos la simetral, que es como una mezcolanza. Es una recta que cae en 90 grados y corta al lado sobre el que cae en dos partes iguales. O sea, es perpendicular y genera dos partes iguales. Y si es que yo las trazo todas, se juntan en el circuncentro, y ese circuncentro equidista todos los lados todos los vértices del triángulo. O sea, ahí es lo mismo que para acá, que es lo mismo que para acá. Y si se fijan, es además el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Circunscrita es que va por fuera, el triángulo está dentro. Y eso, y además, si lo notaron, sería la distancia desde el circuncentro a los vértices, sería el radio. Finalmente, la mediana es aquel trazo que une los dos puntos medios de distintos lados del triángulo. O sea, esto me quedó dividido en la mitad, y si es que yo los uno, me queda la mediana. Y se cumple que las medianas son paralelas. Y además, bueno, esto de acá que se los dejo como por si les interesa hacerlo, que como la mediana vale la mitad del lado al que está paralelo. Y eso se puede mostrar por criterios de semejanza que vimos hace un ratito. Y eso, entretenido por si lo quieren hacer. Y hay casos como especiales, que es cuando, por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, en este todos los elementos secundarios van a coincidir. O sea, si es que yo trazo la altura, es lo mismo que trazar la simetral, lo mismo que trazar la bisectriz, todos coinciden. Bueno, la mediana. Y en los triángulos isósceles coinciden todos los elementos secundarios que caen a la base, es decir, que caen al lado distinto. O sea, si es que yo tengo mi triángulo isósceles y dibujo una altura, esa altura es igual a la simetral, que es igual a la bisectriz. Y eso con los elementos secundarios del triángulo. ¿Vamos bien? Aquí por el chat me ponen si es que vamos bien, o por micrófono. Ya, buenísimo. Ya. Ahora, el famoso teorema de Pitágoras con mi meme del como 2010, fome, pero bueno, el teorema de Pitágoras. Primero, en un triángulo rectángulo, como ya les mencioné, es aquel que tiene un ángulo recto. Recordando que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90,
punto, ángulo recto. Esa es toda la particularidad de los triángulos rectángulos. Los lados que van adyacentes a este ángulo de 90 grados se llaman catetos, y el otro, el que está opuesto, se llama la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y eso, y acá les dejo, no lo vamos a poner ahora por temas de tiempo, pero se los dejo y se los mando en el PDF por si les interesa verlo. Aquí hay un video en el que muestran, hay muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras, por si no me creen, y acá muestran algunas. Después tenemos el teorema de Euclides, que parte de la base del mismo triángulo rectángulo, pero yo ahora además le voy a trazar la altura que cae a la hipotenusa. Y ahí se van a generar una serie de propiedades locas. Una de ellas es que esta hipotenusa, esta altura, al cuadrado va a ser lo mismo que las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Suena súper enredado eso, pero es más simple de lo que suena. P, que es este pedazo de acá, es la proyección de este cateto B sobre la hipotenusa. Entonces, si es que yo, al final, como en temas gráficos de dibujo, la altura al cuadrado sería lo mismo que P por Q, y eso, y ahí están con colores para que se vea un poco más visual. Además, tenemos que las proyecciones de los lados de los catetos también cumplen una propiedad similar, que es que en este caso B al cuadrado va a ser lo mismo que la proyección por la hipotenusa completa, y A al cuadrado va a ser lo mismo por la proyección que le corresponde por la hipotenusa completa. En ese caso, sería, escuchen, es el rosado, así que el A al cuadrado sería entonces el rosado P, y Q está en morado. Me saltó una P, pero bueno. Y eso. Y además, este está como siempre queda como olvidado, pero también sirve, que la altura que corta, o sea, que cae sobre la hipotenusa, es lo mismo que la multiplicación de los catetos partido la hipotenusa. Y eso. Y finalmente, como finalmente con el tema de como triángulos y semejanza y esas cosas, tenemos, el pájaro, tenemos el teorema de Tales. Que el teorema de Tales básicamente lo que hace es generar relaciones que ocurren cuando yo tengo rectas que sean paralelas cortadas por secantes. Secantes es la recta que cruzan nomás. Y bueno, muy importante que las rectas sean paralelas. Si es que las rectas no son paralelas, todo esto se cae. Todo esto deja de ser válido si es que las rectas no son paralelas. Entonces es muy importante que sean paralelas, si es que no sirve de nada. Entonces lo que me está diciendo este super teorema es que si es que yo tengo, por ejemplo, una figura como esta, en la que esta línea es paralela a esta, cortadas por esas secantes, yo puedo establecer una proporción entre este lado dividido en este lado, va a ser lo mismo que este lado dividido en este lado. Eso es como trozos. En este otro caso, en el que estas dos son paralelas, insisto, si no son paralelas no podemos decir nada, tenemos que este pedazo es a este pedazo, como la proporción, como este pedazo es a este, o como este es a este. Y esto, si ustedes se fijan, es básicamente una semejanza de triángulo. ¿Por qué? Por ángulos, cuando tengo ángulos con rectas paralelas, a partir de eso yo puedo deducir que si este ángulo vale alfa, este también, y si es que este ángulo vale beta, este también. Y como vimos por semejanza, que está en la otra página, si es que yo tengo dos ángulos que son iguales, los triángulos ya son semejantes. Porque necesariamente el tercer ángulo tiene que ser igual en ambos casos para que sumen 180. Y finalmente este de acá, que si es que yo tengo esta como figura
medida loca en la que las secantes se cruzan, forman una X rara y están en paralelo, tenemos que esto de acá, el CO es al este de acá, como el este de acá es al este de acá. Y eso, y también como los de arriba. Y eso con teorema de Tales y de Euclides y de Pitágoras. Y lo último, antes de pasar a los ejercicios, es repasar un poquito de polígonos. Primero recordar, hay dos tipos de polígonos, los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. En los polígonos cóncavos, ustedes pueden dibujar un Pac-Man, como el que dibujé ahí. Ese es mi mejor intento de Pac-Man. Un Pac-Man adentro del polígono. Si ustedes se fijan acá, como que el Pac-Man no, como que no se forma. Y eso, y bueno, los polígonos convexos, que son estos de acá, que son como los más típicos, cumplen con todas estas propiedades de acá, que las voy a dejar en el PDF porque por temas de tiempo no tenemos como tiempo para detenernos a revisar cada una. Los polígonos regulares son aquellos que todos sus lados y sus ángulos interiores son iguales, y acá les dejé algunos nombres, como uno siempre se sabe el típico triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Ya desde el heptágono uno como que se pierde, pero ahí están los nombres por si después los quieren revisar. Y esto es interesante, que si es que yo trazo todas las diagonales desde un vértice del polígono, me quedan ángulos congruentes. O sea, esto vale A, y este vale A, y este vale A. Entonces, ahora pasamos a ver los cuadriláteros convexos, que son básicamente polígonos convexos de 4 lados. De ahí viene cuadrilátero, muy simple. Se cumple que la suma de los ángulos interiores es de 360 y la suma de los ángulos exteriores también es de 360. Y podemos distinguir tres tipos principales: los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Los paralelogramos son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos. Los trapecios tienen solo un par de lados paralelos y los trapezoides no tienen lados paralelos. ¿A qué me refiero? Los paralelogramos se ven algo así. Si se fijan, todos los lados tienen dos pares de lados paralelos. Y entre ellos, aquí están nuestros amigos los cuadrados y los rectángulos, los rombos y los romboides, cuyas expresiones de área y perímetro están acá al final. En general, siempre son base por altura. En la gran mayoría de los casos, además, en el rombo se cumple que es también las diagonales multiplicadas entre sí y divididas por 2. Los trapecios son estos de acá. Tenemos, bueno, trapecio escaleno, isósceles y rectángulo, que tengo dos lados paralelos y los otros dos lados no son paralelos. El perímetro se calcula, bueno, como la suma de los lados, igual que para el rombo, cuadrado, rectángulo y romboide. Y el área se calcula como la altura, está acá, como la altura por la mediana. Y la mediana es la base 1 más la base 2 dividido en 2. Y los trapezoides, que si se fijan acá no hay ningún lado que sea paralelo a otro. Y eso, y podemos distinguir el deltoide, que es como el volantín, y cuya área se calcula como AD, como el BC partido en 2. Y eso. Todo claro hasta ahí. Siento que fue muy rápido la última parte, perdón. Pero la idea es que también alcancemos a hacer algunos ejercicios. Si es que no, todo esto va a quedar en el PDF y todo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Por chat? ¿Micrófono? ¿Todo bien? Ya, buenísimo, sigo. Ojo, cuando estábamos revisando los contenidos para ver, nos dimos cuenta que sacaron las cosas relacionadas con circunferencia, que son como estas propiedades de acá. Están en el PDF y se los voy a mandar, pero no entran, y sería netamente material adicional si es que alguien lo quiere revisar, y si no, está bien. Y bueno, y ahora pasamos a los ejercicios con el super gatito con lente. Entonces, primero, veamos un ejercicio de teorema de Tales. Están en desorden las prioridades. Ya. Entonces,
partamos. Si en la figura adjunta se cumple que las rectas L1, L2 y L3 son paralelas, entonces estamos bien. Y que L4 y L5 son secantes. Entonces, ¿cuál es el valor de K? Entonces sabemos que esta y esta son, uy, qué grande, que todas esas son paralelas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como tenemos establecido que son paralelas y que estas otras son secantes, podemos entonces establecer el teorema de Tales. Con el teorema de Tales podemos notar que este de acá este de aquí, dividido en este de acá, va a ser igual a este de acá, dividido en este de acá. Entonces, cada partido en K más 2 es lo mismo que 3 partido en K menos 2. Y de aquí es simplemente álgebra, multiplicar, dividir y todas esas cosas. Entonces vamos a pasar multiplicando el K menos 2 para el otro lado y el K más 2 para el otro lado también. Entre comillas, al final sabemos que estamos despejando las ecuaciones. Entonces me quedaría K por K más 2 es lo mismo que 3K más 2. Y eso me quedó K cuadrado menos 2K es lo mismo que 3K más 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Si es que no, si es que se pierden, por favor, me interrumpen. Entonces pasamos restando todo para dejarlo todo igualado a 0 y poder factorizarlo o trabajarlo con la ecuación cuadrática. Entonces K cuadrado menos 5K menos 6 es igual a 0. Y acá lo podríamos trabajar con la ecuación cuadrática, pero mi recomendación, como de siempre, es traten de factorizar lo que puedan factorizar antes de lanzarse a hacer la ecuación cuadrática, porque la ecuación cuadrática tiene esto es más o menos, la raíz, los cuadrados, tiene una cantidad de cosas que muchas veces es evitable. Entonces, si es que esto tiene alguna factorización, es mejor darle con esa factorización. Entonces, acá, si ustedes lo notan, lo podemos factorizar como K menos 6 por K más 1. Porque recordando, menos 6 más 1 me da menos 5, está ahí. Y menos 6 por 1 me da menos 6, que está acá. Por lo tanto, los valores pueden ser K igual a 6 o K igual a menos 1. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos valores es el que yo estoy buscando? Porque ambos algebraicamente me cumplen. Pero notar que estamos hablando de trazos, estamos hablando de distancias, entonces es ilógico decir que K puede valer menos 1, porque como estamos hablando de distancia, no es lógico, como que es raro. Entonces no se puede. Cuando hablamos de distancias, solo consideramos números positivos. Por lo tanto, la respuesta es la D y es 6. K es igual a 6. Y eso, ese fue el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Porfa, confírmenme por el chat o por mí. Todo bien, ya. Pasamos al siguiente, entonces. Yo lo voy a tachar. Ese ya. Bueno. Entonces, el 10. Vamos a ir en desorden ya, porque es como lo que creo que es más importante que veamos. Ya, porque como que abarcan más contenido y cosas. Entonces, el perímetro de este rectángulo MNRQ es de 20. O sea, perímetro del rectángulo MNRQ es 20. MSP y NRP son puntos colineales. O sea, lo que me están diciendo con puntos colineales, que suena muy fancy, es que esto es una línea recta y que NRP y MSP, que este también es una línea recta y que no son como segmentos que estén mini separados sin que se vean. Son líneas rectas continuas. Si MQ vale 3, o sea, esto de acá vale 3, y SR, esto de acá vale 5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?
Entonces, aquí lo que primero tendríamos que hacer es analizar básicamente cuál como alternativa por alternativa. Pero veamos si podemos sacar un poco más de información de la que a partir del enunciado. Si sabemos que esto es un rectángulo y que este vale 3, este lado de acá también tiene que valer 3. Por lo tanto, la suma de este lado con este lado tiene que valer 14, para que 14 más 3 me den 20, que es el perímetro. Entonces, como sé que es un rectángulo y que son iguales, este vale 7 y este también vale 7. Por lo tanto, este lado de acá vale 2. Y eso es, sí, eso, ¿no? Sí, eso con respecto a las medidas. Ahora, si se fijan, como esto es un rectángulo, este ángulo es recto y este ángulo también es recto, porque es el suplemento del ángulo de acá. Este ángulo también es recto y este ángulo también es recto. Además, por ángulos que son opuestos por el vértice, yo, cuéntame, Antonio, ¿qué pasa? Me perdí en la parte de 14, ya. Ya, perfecto. ¿Cómo sé que es 14? Ya. Voy de nuevo. Entonces, ya, sabemos que el perímetro son 20, ¿sí? O sea, la suma de estos lados de acá, este, más este, más este, más este, tienen que sumarme 20. Yo sé que este vale 3, y como esto es un rectángulo, este de acá también tiene que valer 3. Vamos a sacar la información que tengo. Este también tiene que valer 3 porque es un rectángulo. Entonces yo sé que 20 es lo mismo que 3 más 2 veces el lado MN. ¿Por qué digo 2 veces el lado MN? Porque al final, como es un rectángulo, QR vale lo mismo que MN. Esto es lo mismo que QR más MN. Entonces, tengo 20 es lo mismo que 6 más 2 veces MN. Como el resto del 6 me queda 14, es lo mismo que 2 veces MN, por lo tanto, MN vale 7. Y como dijimos que era igual a QR, QR también vale 7, y si es que este trazo de acá, SR vale 5, QS tiene que valer 2, y SR vale 5 por enunciado. ¿Ahí está más claro? ¿Se entendió? Ya, buenísimo. Entonces, seguimos. Ya tenemos relaciones entre los lados. Fijémonos si es que hay alguna relación entre los ángulos. Ya establecimos que tenían estos ángulos de 90 grados. Y además, si se fijan, por ejemplo, este ángulo es igual a este ángulo de acá, porque son ángulos opuestos por el vértice. Y entonces, aquí es cuando uno dice, ¡chachán! Este triángulo, estoy pintando acá, tiene que ser semejante con este triángulo. Porque tienen dos ángulos iguales. Porque tienen dos ángulos iguales. Entonces vamos a como extraerlos para poder verlos mejor. Vamos a dibujarlos acá. Tenemos acá nuestros subtriángulos. Sabemos que esto de acá vale 2, esto de acá vale 3, esto de acá vale 5 y esto de acá vale PR, que por ahora es PR nomás. PR, y esto es S, esto es SQ. Entonces ahí tenemos nuestros triángulos para poder analizarlo mejor. Y eso, ahí tenemos casi toda la información que podemos extraer del problema. Entonces ahora enfrentémonos a las alternativas y vayamos viendo una por una qué pasa. El área del triángulo MSQ, o sea, del triángulo chiquito, dividido en el área del triángulo PSR, o sea, el triángulo grandote, están en la razón 4/25. Entonces, analizando la 1, tenemos que nuestro supertriangulito,
Esto era 5. 3. ¿Cómo podemos establecer una relación entre las áreas cuando, por ejemplo, no sabemos necesariamente la altura de este triángulo? Hay dos opciones. Podemos, uno, calcular la altura, y eso lo podemos hacer a partir de que se establece una razón de semejanza. O, número dos, podemos simplemente aprovecharnos de una propiedad que tienen las semejanzas con respecto a las áreas y los perímetros. No me acuerdo si la mencioné, pero si es que no la mencioné, la menciono ahora. Cuando tengo dos triángulos semejantes, los perímetros, por ejemplo, en una razón como en este caso, 2 es a 5, entre el triángulo chico y el grande, 2 es a 5, los perímetros están en la misma razón. Y las áreas están en la razón al cuadrado. Entonces, si nosotros sabemos que los lados están en esta proporción, el perímetro está en esa proporción también, y el área del triángulo chiquito, partido del área del triángulo grande, va a ser la proporción entre sus lados al cuadrado. El lado del chiquito partido del lado del grande al cuadrado me va a dar la proporción que está entre sus áreas. Y como sabemos que esa proporción es 2/5 al cuadrado, entonces la proporción entre las áreas va a ser 2/5 al cuadrado. Y con eso sabemos que esa es verdadera. Ya tuve. Ya. No había revisado el chat ahí. Eso. ¿Bien con eso? ¿Vamos bien? ¿Fue muy rápido? Ya. Y la siguiente nos habla del área del trapecio. ¿Cuál era el trapecio? El trapecio MNRS, que es el trapecio que está, si me deja cambiar el color del lápiz estaría acá, es el trapecio que está acá. Entonces me dicen el área de esto es 18. Entonces nos vamos a llevar, para analizar las dos, vamos a dibujar nuestro trapecio. Súper lindo el dibujo. Y sabemos que esta medida es 3, esta medida es 5 y esta medida es 7. Y esta medida de acá, la otra es desconocida, pero realmente tampoco la necesitamos. ¿Por qué? Porque recordar que la fórmula del área de un trapecio es la altura por la mediana. En este caso la altura es esta misma línea que está acá. Esta es mi altura. Y la mediana, ¿cómo lo puedo calcular? La mediana estaría como ahí. La mediana la puedo calcular como la base superior más la base inferior dividido en 2. Entonces, la mediana sería 5 más 7 dividido en 2, que eso es 12 dividido en 2, que eso es 6. La altura son 3, por lo tanto, el área son 6 por 3, que eso es 18. Entonces, esta también es verdadera. Y finalmente, el perímetro del triángulo SRP dividido el triángulo del MNP están en 5 a 7. Ya no estamos hablando de los dos triangulitos chicos en amarillo, sino que ahora estamos hablando del triángulo en lo que quedó ahora como un color como naranjo, con este triángulo de acá. No sé si se ve. Estamos haciendo el. No, escucha, no sé. Estamos haciendo el este con el este de acá. Con el este de acá.
está hiper rayado el dibujo. Entonces, vamos a extraer el dibujo. Tenemos esto acá y sabemos que esto vale 5, esto vale 7 y que eso es perpendicular. Como estas líneas son paralelas, porque esto es un rectángulo, además podemos notar que este ángulo es común para ambos triángulos. Por lo tanto, podemos deducir que estos triángulos son semejantes. La razón de semejanza sería entonces un lado partido en el otro. Como solo tenemos la información de cuánto valen estos dos lados, decimos 5 es a 7. Esa es la razón. Y como les mencioné un poquito más arriba, la razón entre los perímetros es la misma que la razón entre los lados. Por lo tanto, eso también es verdadero. Y eso. Entonces sería la alternativa E. ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Pasamos al siguiente? Todo bien. Ya. Pasamos al siguiente entonces. Ya. El ejercicio, no es lo más. El 5. Ya. Acá, bueno, acá se nota que el ejercicio lo saqué de un ensayo. Ups. Bueno, en un triángulo cualquiera se forman siempre, muy importante el siempre, si es que una vez no se forman ya no es siempre y ya no es válido, triángulos congruentes. Si en este triángulo, o sea, se trazan. Básicamente me están diciendo, tú tienes un triángulo, yo tengo un triángulo, ¿qué líneas, qué elementos puedes trazar para que te queden siempre triángulos congruentes? Entonces, el primero, las tres medianas. Si yo trazo las tres medianas de un triángulo, al final, en este caso sería algo así. Si se fijan, me van a dar triángulos congruentes. ¿Por qué? Este mide rojo, este mide rojo, y este mide rojo, por propiedad de las medianas. Esto de acá mide amarillo, esto de acá mide amarillo, y esto de acá mide amarillo. Y a esta altura ya este mide rojo, este mide rojo, y este mide rojo. Entonces, se generan triángulos congruentes, todos los lados son iguales. Entonces, podemos decir que si trazamos las tres medianas, la 1 es verdadera. Ahora, si trazamos las tres simetrales, se generan triángulos congruentes. Y eso no necesariamente. Y vamos a analizar el caso 2. Si es que yo trazo en este mismo triángulo que dibujé, trazo la simetral que corta acá. Ahí están los 90 grados y esto es igual a eso. Esa es la propiedad de la simetral. Acá ni siquiera se me forma un triángulo. Se me forma un triángulo y esta especie de polígono. Entonces, ni siquiera me forman triángulos como puros triángulos. Entonces, automáticamente es falso. Y la 3, si trazo las tres transversales de gravedad. Entonces, de nuevo mi dibujo. ¿Qué pasa ahora si es que yo dibujo un triángulo obtuso? Si yo trazo esta transversal de gravedad, y esta transversal de gravedad, y esta transversal de gravedad, bueno, suponiendo que se juntan, no, eso no suponiendo que mi dibujo hubiera quedado junto, sobre esto de acá, no puedo decir absolutamente nada sobre si los triángulos son o no congruentes. Yo a lo mucho sé que esto es igual a esto porque cortan a la mitad, porque son transversales, que esto es igual a esto y que este de acá es igual a esto de acá. Pero no tengo nada más, no tengo más información. Entonces no lo puedo deducir y además
Si se acuerdan, esto me queda en 2K, es acá, y esto también en 2C es AC, entonces tampoco cuadra. Entonces esta también es falsa. Y entonces sería solo 1, que es la alternativa A. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien con eso? Ya. Bacán, 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 bacán. Ya. Estaba revisando el chat. Ya. Entonces, vamos al ejercicio 7. Perdón por ir en desorden. Ya, vamos al ejercicio 7. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y el arco BD es una semicircunferencia. Si CE es perpendicular a BD, o sea, estos de acá son perpendiculares, CE vale 6, CD vale raíz de 117, entonces el radio de la semicircunferencia. Ya, y acá es cuando uno como que explota, como que uno dice como, ¿y ahora qué? Pero no, no hay que desesperar. Suena como muy poca información, pero es información suficiente y información súper poderosa. Si se fijan, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Y este triángulo de acá, como esto es un rectángulo, también es rectángulo. Entonces, aquí podemos ocupar tanto el teorema de Pitágoras como el teorema de Euclides. Euclides. Vamos a escribir. Ya. Entonces, nosotros estamos buscando el radio de la semicircunferencia. A simple vista, no hay como una relación como lógica de como aquí está el radio. No es como que yo diga como este es el radio. No. Pero yo sé que esto de acá es el diámetro. Esa diagonal es el diámetro. Porque está ahí en la semicircunferencia. Y el diámetro es lo mismo que 2 veces el radio. Eso, si bien no es, si bien como que es materia como de circunferencia, eso sí lo tienen que saber. ¿En qué ejercicio estábamos? Acá. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es, como el equivalente a lo que tendríamos que hacer sería calcular cuánto vale esa diagonal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si se fijan, tenemos el triángulo este de acá. Esto es ETC, con un ángulo recto, súper lindo este triángulo, donde esto vale raíz de 117 y este de acá vale 6. Entonces, con el teorema de Pitágoras, yo puedo averiguar cuánto vale este lado de acá, que representa ese de ahí, y con eso me faltaría solo este pedacito chiquito de ahí, y listo. Entonces, démosle con eso. Sabemos que la hipotenusa, 117, al cuadrado es lo mismo que un cateto, 6, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que le puse C, al otro cateto. Este cateto vale C. Entonces esto me queda 117, es lo mismo que 36, más C al cuadrado, por lo tanto, esto me queda que C es 9. ¿O no? ¿O no? Sí, sí. Por lo tanto, C es 9. Al final, en esa mega salto de paso, lo que hice pasé restando 36 para acá, me queda 81. Es lo mismo que C al cuadrado. Entonces C es más menos raíz de 81. De nuevo, como estamos hablando de distancia, las opciones como negativas no me sirven. Entonces, más raíz de 81 y raíz de 81 es 9. Entonces, C es igual a 9. Entonces, ya sabemos cuánto vale esto de acá. Esto de acá vale 9. Y ahora solo me faltaría saber cuánto vale este otro chiquitito de acá. Y acá podemos utilizar
el teorema de Euclides. Hay dos formas que lo podemos utilizar. Podemos decir, este trozo DE por este trozo EB va a ser lo mismo que la altura al cuadrado, o sea, 6 cuadrados. O podemos hacer que este al cuadrado es lo mismo que este por este. Por temas de tiempo, la opción más rápida sería hacer este de acá. Es decir, ya, acá está. Esto vale 9, esto vale x, y esto vale 6. Yo sé que 6 al cuadrado es lo mismo que 9 por x. Eso es 36, es lo mismo que 9x, por lo tanto, x es 4. Entonces, este trozo de acá vale 4. Sumados, me queda entonces 9 más 4 es igual a 13, y eso me da el diámetro. Por lo tanto, el radio es la mitad. El radio es 13 medios, que es lo mismo que 6,5. ¿Se entendió eso? ¿Vamos bien con ese ejercicio? Siento que igual es terrible rápido. Ya. Bien, entonces. El ejercicio 6. Y tal vez sea el último que alcancemos a hacer. Ya, sí. Este ejercicio está bueno. Y acá podemos ver un poquito de paralelogramos. Entonces, el paralelogramo PQRS de la figura adjunta, sabemos que ST es a SQ como 3 es a 4 y que PS vale 2. Entonces, ¿cuánto mide NR? Esto de acá. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer este ejercicio? Primero, como siempre, en general, en los ejercicios lo mejor es ver qué información tengo y qué puedo hacer con esa información. Entonces, PS vale 12. Y me dicen que ST es a SQ como 3 es a 4. O sea, este pedacito de acá es a este pedazo de acá como 3 es a 4. 17, 6. Ya. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que esto vale 3K. Y este TQ vale K. Entonces, cuando yo haga la proporción, me va a quedar que 3K partido en 4K, me van a ir los K y me quedan 3 cuartos. 3 es a 4 y es la misma proporción que me dieron por enunciado. Por eso yo puedo hacer esto. Y además, no, en realidad eso. ¿Sí? Y nosotros también sabemos que como esto es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales, entonces esto vale 12. Y si es que esto vale X, este trozo de aquí, el QN, vale 12 menos X. X le puse así porque es la incógnita, que es lo que estamos intentando averiguar, y veremos cómo podemos llegar a eso. Y si ustedes se fijan, acá tenemos un paralelogramo, entonces este ángulo de acá, por ángulos en, si es que yo tengo ángulo acá, como por la Z de los ángulos, yo sé que ese vale lo mismo que este ángulo de acá. Por ángulos opuestos por el vértice, este rojo de acá, ahorita, vale lo mismo que ese rojo de ahí. De modo que los triángulos son semejantes. Como tienen dos ángulos iguales, semejantes. Entonces, vamos a abstraer nuestro dibujito. Tenemos que el triángulo este de acá, que es QTN, donde TQ vale K, es semejante al triángulo, esto es STP, donde ST vale 3K
SP vale 12, y eso. Y si se fijan, acá están los ángulos en rojo y los ángulos en azul que habíamos puesto antes, están en CP, están acá y acá. Y uno se pregunta, ¿de qué sirve esto? Bueno, este de acá vale 12 menos X. Entonces, yo ahora puedo establecer una proporción que me va a incluir cuánto vale X, y con eso puedo sacar y averiguar cuánto vale. Entonces, vamos a hacer este lado es a este lado, como este lado es a este lado. O sea, K es a 3K, como 12 menos X es a 12. Se me van los K, y me quedaría entonces un tercio, es lo mismo que 12 menos X partido en 12. Acá vamos a simplemente despejar la X. Entonces paso para acá, me queda 12, es lo mismo que 3 por 12 menos X. Que lo podemos hacer así, o podemos notar que para llegar al 3 se multiplicó por 4, o sea, 4 tiene que ser eso de acá, pero bueno. Me queda 12, es lo mismo que 36 menos 3X. Pasamos el 3X para acá, para el otro lado, el 12 para el otro, me queda 24. X entonces es igual a 8. Y ahí está. X es nuestra incógnita, que es lo que estamos buscando. Así que, ¡tarán! ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, buenísimo. Son las 6:04. ¿Les tinca hacemos uno más? ¿O lo dejamos hasta acá? Ya, otro. Me gusta, me gusta. Ya. Entonces acabamos de hacer el 6. Entonces podríamos hacer el de el 11. No lo hemos hecho, ¿sí? El 11. Ya. El ejercicio 11. En el triángulo ABC de la figura de área 30. O sea, este triángulo en amarillo tiene área 30. E pertenece al trazo AD. Voy a borrar el amarillo porque no se ve. Y AD es perpendicular a BC. Y AE es lo mismo que 3 medios de ED. Entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo BCE? O sea, me están pidiendo el área de esto de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos que el triángulo ABC, al base por altura, dividido en 2 va a ser 30. Una base del triángulo ABC por una altura del triángulo ABC, como la altura correspondiente el triángulo ABC dividido en 2 me va a dar 30, porque esto es el área. Esto es simplemente la fórmula del área de un triángulo. Y sabemos que este trazo de acá es perpendicular. Y sabemos que AE vale 3 medios de ED. O sea, si es que yo dijera que ED vale X, AE vale 3 medios de X. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Notar que AD es una altura y que BC entonces es la base correspondiente a esa altura. Es la base correspondiente a esa altura. Y como estamos hablando del triángulo grande, podemos decir que AD por BC dividido en 2 es 30. Por lo tanto, AD
por BC son 60. Y eso suena un poco como no irrelevante, pero si se fijan, BC es una base también del triángulo de acá. Ese también tiene la misma base BC. Solo que la altura, en lugar de ser AD, es ED. Pero yo sé la relación que hay entre la altura AD y la altura ED. Entonces yo podría establecer una relación ahí. Sabemos que AD va a ser entonces 3 medios de X más X, que esos son 5 medios de X. Entonces lo reemplazamos, 5X medios, por BC son 60. Y hasta acá seguimos teniendo, esto de acá es lo mismo que el triángulo ABC de área 30. No hemos cambiado absolutamente nada. Yo sé, entonces, ahora que el área del triángulo que estoy buscando yo, que es el triángulo en rosadito, sería BC por ED partido en 2. Esa sería el área que yo estoy buscando. Y yo sé que BC vale X. O sea, perdón, que ED vale X. BC por X partido en 2. Esto es lo que yo estoy buscando. Esta es mi super incógnita. Y si se fijan, esa super incógnita está aquí. Es lo mismo que nuestra super incógnita de acá. ¿Lo ven? ¿Se ve? Que eso de ahí es lo mismo que esto de acá. Buenísimo. Entonces, al final, lo que yo tengo acá es que 5 veces mi incógnita es lo mismo que 60. Entonces, mi incógnita es A, puede ser A, gatito, lo que quiera, si total es una incógnita, yo le pongo el nombre. 5 veces gatito es 60, por lo tanto, mi incógnita va a ser 60 dividido en 5 y eso es 12. Y esa es el área que estaba buscando. Y tarán, esa es el área. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Ya. Ya, son las 6:10, entonces voy a parar la grabación.